Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de Life and Strength de nuestra iglesia aquí en San Diego para hablar un poco acerca del libro que estamos hablando perdónenme, el día lunes, que estamos llevando el libro que nos encomendó la pastora. El día de hoy me tocó hablar de la disciplina de la paternidad. Tema muy bonito, ha estado muy bonito lo que he estado leyendo y nos abre los ojos un poco más y más y más, aunque yo le digo, entre más leo estas partes, estos versículos, estos episodios, la idea del libro y de todo eso es prácticamente la repetición de la repetidera. Muchas cosas son basadas en la Biblia y muchas cosas son cosas que estamos viviendo día a día, ¿no? Y al ser así, me hace pensar de que por una cosa o por otra, el Señor quiere que veamos este libro y que tratemos de hablar del libro entre mi hermano Jaime y yo, todos los lunes aquí en nuestro episodio que se llama Hombres con un propósito. Pero bueno, quiero empezar. Primero que todo quiero orar un poquito y orar para que hagamos un buen programa el día de hoy. Vamos a declarar nuestro rostro, vamos a decir al Señor bendito: gracias, Señor, por traerme, por darme y por darnos la oportunidad de escuchar acerca de tu palabra, Señor, por enseñarnos y por guiarnos, Señor. Te lo agradecemos inmensamente y quiero dar gracias por todo, por la iglesia, por Life, por todos los hermanos, por toda la gente que se está conectando. Señor bendito, ayúdanos y no nos dejes solos, Señor, por favor. Si nosotros tenemos la habilidad de alejarnos de ti, Señor, por favor, ten tu compasión y tu misericordia de no dejarnos ir y agarrarnos de nuestra mano, Señor, que necesitamos de ti. Muchísimas gracias por todo, Señor, y todo te lo pido con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor bendito. Amén. Amén. Como les venía diciendo, estuve mirando y leyendo del libro. El día de hoy me tocó el episodio número 4, que quiere decir, el libro en realidad se llama Las disciplinas de un hombre piadoso. Y en el episodio número 4 se llama La disciplina de la paternidad. Cuando dije, pues de la paternidad, pues es algo sencillo, pues yo soy hombre, pues algo que uno vive todos los días, ¿no? Y lee al respecto y pues sí, pero pues nunca se detiene uno a mirar y a decir o a pensar o a aprender de que en realidad qué es la paternidad. Y me puse a estudiar de eso y dice, la paternidad es según la palabra, dice que nosotros, el Padre terrenal, que soy yo, es el sustituto temporal de Dios, el modelo físico de Dios. De ahí el énfasis que debemos de honrar a nuestros padres, incluyendo la madre. Si nuestros padres fueran perfectos, sería un reflejo de nuestro Padre Celestial. Al mismo tiempo, digo yo, ¿no? Pues ser padre y eso, pero si lo lees y te das cuenta de que qué es lo que en realidad necesitas o qué es lo que debes de ser, es algo especial, es algo maravilloso, es algo, pero de mucha expectativa, ¿no? De muchísima expectativa y porque para ser mejores nosotros debemos de vivir como el Señor. Y el Señor desde el principio nos hizo a su semejanza para seguir adelante. Pero pues también nos da la obligación, nos da el camino, nos da la guía de que tenemos que ser como Dios. Tenemos que ser como Dios. Y leyendo el libro me doy cuenta de que el Señor Jesucristo vino
nos salvó, nos curó, nos sanó de los pecados y murió por nosotros, ah, para ser mejores, por lo malo que éramos y esto y lo otro, ¿no? Pero a lo que me refiero es, no sé cómo decirlo, pero es un deber, es una relación tan íntima con los hijos, que debemos nosotros de tener, que debemos de llegar, porque pues todo eso es basado en que debemos de ser un hombre perfecto, ¿no? Debemos de tener una vida perfecta, aprendiendo cosas de la vida, ah, para poder tener una paternidad. Y lo chistoso es de que, bueno, me parece muy chistoso, ¿no? Lo chistoso es de que pues no somos ni la mínima, ni la mínima, ni la mínima semejanza o rectitud que tiene el Señor o que tuvo el Señor. Somos padres carnales y tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer a nuestra manera, porque en realidad pues nadie estudió para ser padre, ¿no? Lo mismo que dice que nadie nos enseñó a ser madre pues vivimos a semejanza de lo que nuestros padres nos enseñaron y las cosas que vemos diariamente. Um, pero um, en realidad, ¿cómo lo hacemos? En realidad nos ponemos, deberíamos de, y estoy muy contento de estar leyendo el libro porque deberíamos de leer y leer y leer y al leer nos damos cuenta que es la repetición de la repetida. Es lo mismo, pero si lo vemos de diferente punto de vista, es algo totalmente diferente. I mean, es difícil para mí una persona de 60 años decir que qué bueno que he descubierto esto, esto y esto, acerca de ser padre. Eh, Aquí dice, como padre usted tiene el poder tan grande y tendrá ese poder importante, imponente, hasta el último día de su muerte. Quiéralo o no, es una actitud hacia la autoridad y su actitud hacia las mujeres y en cuanto a Dios y a la iglesia. En realidad se trata de un poder de vida y muerte. O sea que nacemos con ese propósito de ser, de procrear y nos morimos procreando y teniendo hijos y siendo parte de otras personas. Y lo esencial, debemos de ser nosotros líderes de nuestros hijos. Líderes, ¿por qué? Porque pensemos de que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, enseñarles qué es, cómo es y por qué es, pero hay un orden de hacerlo y lamentablemente, lo digo por propia experiencia, ¿no? Y lamentablemente no es así, no. Tratamos de ser perfectos, pero lo que leí hoy en la palabra me está diciendo que soy extremadamente imperfecto. Pero aún así el Señor nos guía y es lo que debemos de buscar. Es lo que debemos de seguir las cosas que nos dice el Señor por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la paternidad, dije yo, la paternidad, como les decía anteriormente, ¿no? Voy a hablar de la paternidad. Pues está fácil, yo soy padre de 8 hijos, ni modo que no sepa de qué vamos a hablar, ¿no? Pero la palabra la estoy leyendo y me está diciendo que el Señor nos dice cómo aprender a ser, a criar a nuestros hijos, a tener mejores ideas y avanzar, hacerlos avanzar a ellos y al mismo tiempo avanzar yo mismo en cosas que son importantes. Como por ejemplo, en la palabra dice, y vosotros padres no provoquéis de ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Efesios 6:4 dice eso. Me puse a leer un poquito acerca de eso y recuerdo al mismo tiempo, en medio de lo que estoy leyendo, recuerdo que muchísimas veces yo he hecho totalmente lo contrario a que me dice la palabra, o al deber que debemos de hacer, ¿no? De ser y cómo hacerlo. Literalmente, muchas veces sí provocamos a nuestros hijos porque los empujamos demasiado o que
tenemos una expectativa muy grande de ellos o queremos que ellos sean perfectos, queremos que ellos no tengan los errores que nosotros cometimos e indirectamente les enseñamos esos errores. Ah, y uno dice, no, pero espérame, pues, ¿cómo que yo le estoy enseñando mal a mis hijos si yo lo único que quiero es lo mejor para mis hijos? Sí, pero pues ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tanto nos sacrificamos nosotros por ellos? Porque yo tenía la idea de que sí, yo me sacrifico por mis hijos, yo hago lo que sea por mis hijos, yo me muero por mis hijos, yo trabajo demasiado por mis hijos, pero en mucho de eso de que yo hago, deshago y volteo y trabajo y hago y esto y lo otro, en realidad egoístamente estoy hablando de mí o estoy haciéndolo para mí, no para mis hijos. Y como le digo, lamentablemente tengo que decirle algo de que, o estas palabras salen de una persona que tiene bastantes hijos y una persona que ha sido, que ya, según yo he sido trabajadora, esto y lo otro, pero aún así tantos errores y tan constantemente que no sé, me esfuerzo, sí, pero me esfuerzo ¿para qué? Para tener bendiciones, pero las bendiciones llegan a mí y yo les tengo que dar. Y las bendiciones, la palabra dice que las bendiciones llegan a nosotros y nosotros las podemos repartir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Y todo entra por el hombre, todo entra por la cabeza, todo entra de la cabeza y para abajo, como en la iglesia, ¿no? Ah, los pastores son los que leen la palabra y miran la palabra y nos escudriñan la palabra, pero también es de nosotros cómo leer, qué ver y cómo interpretar lo que nos están diciendo. Ah, y hay cosas sencillas que lo hacemos y lo hacemos mal inconscientemente. Inconscientemente. Inconscientemente, ¿por qué? Porque, como dice la palabra, no provoquéis de ira a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos provocar la ira a nuestros hijos? Empujándolos por algo, diciéndoles que, haciéndolos enojar, en pocas palabras. Tanto ellos como nosotros conocemos nuestra familia y ellos conocen a su padre y su padre conoce a sus hijos y inconscientemente hacemos ese tipo de cosas. Hacemos al decir el no. Yo puedo provocar a mis hijos diciéndole no por cualquier cosa y que quieren salir a las películas o que quieren salir a una fiesta o lo que sea. Y no van. Ese no los provoca, los llena de ira. ¿Por qué? Porque están entusiasmados o están diciendo o pensando en algo que es diferente. Ah, ¿Y qué hacemos con eso? Al decir no, lo único que estoy haciendo es provocándoles una rebeldía en ellos, hacia nosotros. Críticas. Los criticamos de muchas maneras, se expresan de muchísimas maneras. Muchas veces no son solamente verbales. No son verbales, sino de cualquier otra manera se pueden hacer como volteando los ojos, ¿no? El que hizo algo y, ok. Y muchas veces los felicitamos por algo que hicieron bien, pero no como que sin falta de como amor hacia lo que estás diciendo hacia ellos, pues los limitan, no es, se hacen como, ¿cómo le dijeron yo? No aceptan eso como, ay, qué buena onda, o hey, qué bueno que se hizo, sino muy tranquilamente como, ok, gracias. Y la crítica de nosotros hacia ellos, cómo se visten, por qué se visten, mira ahora cómo andas, por qué no haces esto, por qué no lavas el carro. O sea, muchas cosas que los empujamos constantemente y en realidad una severidad excesiva los exasperan, los desesperan, y puede cruzar estragos y hasta muertes.
hasta muertes. Yo no me canso, digo, no se me olvida la otra vez de que estábamos mirando con mi esposa, con la pastora Lorena, estábamos mirando unas cosas y nos dimos cuenta en unas noticias de que una persona le quitó el teléfono a un niño, al hijo de 12 años, en el carro. Me imagino, no tengo la menor idea por qué se lo quitaría, esto y lo otro, pero el niño se bajó del carro y pum, se tiró por un puente y se mató. Así de rápido. ¡Wow! En vez de negociarlo, ¿no? En vez de decirle o llevarlo de otras maneras, porque tomemos en cuenta, está muy chistoso lo que está diciendo aquí, que cuando nosotros empujamos a nuestros hijos es como tener un pedazo de jabón en nuestra mano, que si los pichamos demasiado, sale volando, se pierde, se desliza, se cae. Y por eso muchas veces eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Los empujamos demasiado, los tratamos de dominar tanto, tanto que se nos salen de las manos. Entonces la palabra nos dice que debemos de hacerlo. Dice, por tanto, agarrar con suavidad, pero con firmeza. Es lo que permitiría a uno mantener el control. O sea, tenemos que tener el control tranquilamente. No tan luchando y luchando, luchando contra ellos. ¿Por qué? Porque los desesperamos. Con el no de nosotros es algo impresionante y es algo que es, digamos, puedo decir de que ellos esperan ese no de mí. Pero entonces yo es la manera como le voy a representar o cómo le voy a decir el no para no hacer algo crítico, para no hacer algo pesado. Y la palabra me enseña, estoy leyendo la palabra, y la palabra me enseña, dice que nos dirijamos mejor a nuestros hijos. ¿Y cómo nos dirigimos? Nos dirigimos tranquilamente para que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones, que es en realidad lo que queremos. En mi caso, en realidad es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que sean personas, mis hijos, que sean personas serias de los negocios, personas inteligentes de lo que están haciendo, personas que nosotros esperamos más de ellos de lo que mis padres esperaban de mí. Y muchas veces empujar tanto de esa manera los irrita a ellos. ¿Por qué? Porque estoy empujando por algo que a lo mejor no sucede. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es de que lo que yo quiero que ella, que lo que quiero, voy a poner un ejemplo. Lo que yo quiero que mi hija Gloria haga es lo que yo quiero, pero yo no sé qué ella qué quiere. Entonces es cuando debemos de llegar a ese medio punto, la paternidad. ¿Qué es la paternidad? La paternidad es ser padre, pero no ser un jefe, no ser un presidente, no ser un dictador. Lamentablemente tengo mucho de eso, malo, muchísimo. Después de que leí mucho parte del libro el día de hoy, en realidad antes de empezar la transmisión me senté un rato y cerré mis ojos y le empecé a pedir al Señor de que me ayude a cambiar tantas cosas que yo hago mal con mis hijos. ¿Por qué? Porque dice, nosotros los padres nunca debemos permitir que las presiones nos lleven a este triste ciclo, pues el costo es demasiado alto. Y sabe que sí es alto el precio. ¿Sabe por qué? Porque, como les digo, tengo 8 hijos, de los cuales 5 hijos, nosotros no los vimos crecer. Yo no los vi crecer. Y eso estaba pensando hace ratito. Yo no los vi crecer.
no les demostré lo suficiente el amor de padre. No estuve muchas veces ahí para ellos. Y por eso les pido perdón a mis hijos. Y les pido perdón de corazón, les pido perdón a mis hijos. De corazón les pido a todos mis hijos. No tengo que decir los nombres, pero ellos saben. Y tengo que pedir perdón por eso. Por las inconsecuencias de que siempre tuve yo. Mucho trabajo, salidas, no tenía tiempo para hablar con ellos, nunca me detuve a parar y sentarme en la mesa con ellos y tener un momento a solas con uno de mis hijos mayores. Y ahora lo hago con mis hijos menores. Pero hubiera sido un maravilloso punto de mi vida que todos mis hijos yo les hubiera podido hablar de la misma manera que yo le hablo a mis hijos pequeños. Bueno, pequeño lo que caben, porque, por ejemplo, Gloria tiene 16 años y ya un mes más y va a ser más alta que yo. Quique tiene 19 años, casi 20 años y ya está más grande que yo, mi muchacho. Lía también muy recta, y los guiamos a donde queremos querer ir, pero con ellos hemos tenido un poquito más de tiempo y al mismo tiempo me siento mal y le pido muchísimo perdón a mi esposa, a Lorena, le pido perdón por muchas cosas. Yo, por culpa del trabajo, por culpa de lo que tú quieras, por culpa mía y solamente mía, yo dejé que ella fuera la que tomara las decisiones de la casa. Y pues eso la hace la mala de la casa, ¿no? En los ojos de nuestros hijos. Y es malo no hacer eso, ¿no? Es malo es malo hacer eso, es malo no estar nosotros, los hombres, aprendiendo a ser más correctos, a enseñar a nuestros hijos a que le den tiempo a nuestros nietos. Y eso es lo malo que me he dado cuenta que yo he hecho. Y sí, al mismo tiempo, sí es bueno hablar, decir, opinar acerca de las cosas, pero muchas decisiones yo se las dejaba a Lorena. Y eso estuvo muy mal y le pido perdón y ahora voy a tratar, voy a hacer las cosas un poco mejor, ser más constante en mi casa, tener un poquito más de tiempo, un poco más de tiempo o mucho más tiempo para poder estar con cada uno de mis hijos uno por uno, a solas o en familia porque lo malo es de que nosotros no somos constantes. Yo y nadie somos constantes. Bueno, pienso yo, ¿no? Por la manera que yo vivo y cómo veo y las cosas que vemos alrededor de nosotros, no somos constantes. Nosotros vamos a decir que empezamos a decir que un día a la semana vamos a comer en familia y lo hacemos por 8 semanas y ya no más. Teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas. Y llueve, trueno, relampagueo, lo que tenga que suceder o lo que suceda o las cosas que sean, nosotros tenemos que hacerlo. Y no tener hijos favoritos. Y todas esas conversaciones y todas las cosas es para que los hijos se den cuenta que uno no tiene favoritismo. Que lo tiene, sí lo tiene. Todos somos así, somos humanos y somos extremadamente imperfectos. El único que no es imperfecto es el Señor, que Él bajó, murió y nos salvó a todos para que fuéramos hijos. Y Él nos dice, tú no puedes conocer al Padre sino por mí. Y ser padre es algo maravilloso. Entonces no tenemos que tener favoritismo de nuestros hijos. Todo no es no para nuestros hijos. Hay cosas de que dicen que sí. Hay maneras que decimos que sí. La palabra nos dice, criarlos significa, dice, al no de la paternidad le sigue un sí, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Exige 3 sís: ternura, disciplina y enseñanza. La enseñanza uno se la da, la disciplina constante.
constante, pero la ternura no la hacemos nosotros los hombres. Y yo me preguntaba, ¿por qué yo no soy así, no? ¿Por qué? ¿O qué pasó? Y me doy cuenta de que nosotros, los seres humanos, tenemos o debemos o queremos siempre tener una persona enfrente de nosotros como un guía, como lamentablemente yo no tuve a mi papá. Sí tuve a mi papá tuvo muchísimos hijos, pero él nunca nos cuida a nosotros. Y sí es malo, sí se lo tengo que criticar a mi padre, que ya falleció hace poco, como todos saben, y está allá con el Señor, y pues las cuentas las paga él, no yo. El, pero sí, nosotros no tenemos una ternura, no, especialmente con nuestros hijos varones. ¿Por qué? Porque pues uno no se acerca tanto como acercarse con una hija, ¿no? O acercarse como la mamá y en realidad tienes que aprender y tienes que saber que todo niño debe saber que su padre y su madre se aman. Y nosotros como pareja demostrarle eso a nuestros hijos, que sí tratamos para ser mejor, para que ellos sean mejor, para que ellos aprendan mejor, para que ellos no se tengan que divorciar, para que sepan escoger la mujer o el hombre que son de ellos. Ah, pero es bonito que ellos sepan que nosotros nos amamos como pareja. Porque cuando eso sucede, entonces nace ternura, nace amor en ellos. Sabe que hay amor en el medio ambiente de la familia. Porque la disciplina siempre va a estar, ¿no? Porque lo hizo, sí lo hizo, y ay, qué bueno que no lo hiciste, esto y lo otro, pero acordemos de una cosa, Dios es amor. Dios es amor. Y es tiempo de nosotros tratar de transmitir a nuestros hijos que están empezando las vidas de ellos a criar sus hijos y todo, que lo haga mucho mejor de lo que hice yo. Pero también no es de yo exigirle, sino guiarlo y hacerle entender, no provocándolo, sino ayudándolo, no castigándolo, sino mimándolo. En Proverbios 22:6 dice, la palabra disciplina incluye, por supuesto, el castigo físico de ser necesario. Significa que abarca todo todo lo necesario para ayudar a instruir al niño en su camino. Y casi no lo hacemos nosotros. ¿Todo por qué? Por sacarle a la responsabilidad familiar. Lo que yo estaba diciendo hace un momento, yo esperaba que Lorena o dejaba que Lorena hiciera todo. Y lamentablemente es una responsabilidad que es mutua. Y lamentablemente uno se la deja a la esposa porque no tiene el suficiente tiempo para enseñar a nuestros hijos. Entonces le decimos a la esposa, en este caso le digo a Lorena, para que ella sea la que haga la amonestación. De una manera u otra. Y amonestación no nomás pegarles o decirles, sino amonestación dice aquí, es bonito lo que está leyendo, dice, por último en la enseñanza o amonestación, esto significa enseñanza verbal o exhortación verbal. La palabra amonestar significa literalmente colocar ante la mente. O sea, no es enseñarles o amonestarlos, no es castigarlos, es abrirles los ojos y decirle, mira, esto y lo otro, en una conversación constante, en una conversación tranquila, en una cosa que no debemos de amonestar a nuestros hijos, no debemos de castigar a nuestros hijos. Cuando hacen algo malo, pues está bien, ¿no? Es lógico, queremos tanto a nuestros hijos que también tenemos que disciplinarlos, es lógico. Pero entonces, ¿cómo los disciplinamos? Es lo más bonito que debemos de buscar en la palabra, porque todo no es como mi abuelita que le pegaba a mi mamá y mi mamá me pegaba a mí, ahora yo le pego a mis hijos y mis hijos le pegan a mis nietos
y mis nietos le pegan a mis bisnietos. No, esto lo tenemos que parar. El Señor no nos pegaba o no les pegó cuando estuvo aquí en la tierra. Él los dirigió, les enseñó responsabilidades como padres. Y cómo es como padres, de la misma manera que Él lo hacía, dice participar verbalmente en la enseñanza de nuestros hijos, hacer que participen regularmente en el culto familiar y que oren, y que oren. Y la palabra nos dice, esas cosas las debemos de hacer ah, sin, sin, sin obligar, pero sin demostrarlo, sin obligar, pero sí enseñando, sin... La enseñanza es grande y la enseñanza la podemos nosotros transmitir nomás ellos mirando nuestras acciones, cómo las hacemos. Por eso le digo que lamentablemente yo soy bien responsable de un montón de cosas que no hacía bien. um, y debemos de tener una participación mutua con nuestras madres, con las madres de nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Por qué? Porque eso significa muchísimo para nuestros hijos. Y sobre todo, de que nuestro testimonio en realidad les enseña a ellos para que sean una buena enseñanza. Para que sean una buena enseñanza. Unas cosas que nos pasan a nosotros constantemente, diariamente, siempre. Tratamos de no traer el trabajo a la casa. Y tratamos inmensamente, pero lamentablemente muchas veces lo traemos. A lo mejor no traemos el trabajo, pero traemos un coraje de que alguien nos hizo hacer y ya cuando llegamos a la casa lo traemos aquí atrás y nos van a hablar nuestros hijos y les contestamos mal o queremos hablar de otras cosas que no tienen que ver o los tratamos a los hijos. Les contestamos las preguntas a ellos que tienen sin ni siquiera mirarlos. Y eso es triste, porque nosotros, para que ellos, no, esperamos tanto de ellos que debemos de enseñarles. Entonces, si esperamos, enseñemos. ¿Para qué? Para que lo hagan mejor que lo que hago yo. Pero que yo haga bien, no que yo haga mal. No los obligue a caminar derecho si yo ando torcido. No los enseñes a manejar lento si yo ando a 100 millas por hora a todo momento. Pero todo es en la base de la comunicación. Y todo va y vuelve en base a la comunicación. Cosas que me pasaron a mí miles de veces. Oh my God, y uno lo leo y entre más lo leo me da risa y me dan al mismo tiempo, me dan nervios porque no sé qué decir o no sé qué pensar. Dice que no le hagamos promesas a nuestros hijos, cosas que no vamos a cumplir. No, si yo voy al partido. No, si yo voy con ustedes. Oh, si vamos a las movies. Hey, vamos a ir a Disneylandia. Hey, vamos a hacer tal cosa. Y espérame tantito porque yo no puedo ir porque yo estoy ocupado. Oh, me tocó trabajar y yo no lo voy a hacer. Entonces, planeemos nuestras vidas de la mejor manera que podamos y tratemos de hacer las cosas lo mejor que podamos hacerle para que ellos vean el esfuerzo que haces tú y lo aprendan ellos. Pero no sigamos, eso me estaba diciendo hace un momento que le dije que antes de abrir el día de hoy el programa, me quedé pensando y me puse a pensar y me puse a analizarme a mí mismo y decirme, no haga esto, no haga lo otro, porque si no lo hago, ¿cómo le puedo exigir a ellos? Y también me venía a la mente de que son cosas de que los muchachos se acuerdan y se van a acordar toda la vida, toda la vida. Mira, mi papá murió hace poco, mi papá nos dejó a nosotros hace 55 años. Yo no tuve esa figura paterna en la familia. Y yo me vine muy joven para acá, para los Estados Unidos. Y prácticamente pues me crié solo, ¿no? Vamos a decir, después de los 20 años anduve solo. Pero, y uno se acuerda de las cosas. Y lo malo es de que nos acordamos mucho más, nos acordamos de lo malo, pero nos acordamos muy poco de lo bueno. Entonces de mí, para mis hijos, hacer lo bueno para que tengan cosas buenas que pensar de mí. El desempeño como papá. El desempeño como papá es fuerte.
El desempeño como papá es crítico. El desempeño como papá no es difícil, digo, es difícil, pero no es imposible. ¿Pero por qué? Porque nosotros debemos de ser como Dios. Ahí es cuando yo me puse a pensar, wow, es extremadamente. Si buscamos el significado es cuando decimos, wow, cuando yo dije, oh my God, pero no puede ser esto que la palabra sea tan recta en enseñarme lo malo que he hecho y lo bueno que debo de hacer, que es lo más importante, porque mire que estaba leyendo y dice, no hay futuro, no hay pasado, en realidad lo único que hay es presente. El presente es donde lo hacemos, lo miramos, lo palpamos, lo tocamos y lo ejecutamos. El pasado fue que ya lo hice, ya la regué, ya hice esto, hice lo otro. Y el futuro es a ver si lo hago. Entonces vivamos el presente con nuestros hijos, basado en lo que nos dice la palabra. Enseñarles de que si les prometemos lo hagamos, de que si estamos haciendo algo mal, porque como le digo, ellos se dan cuenta. Yo le digo por experiencia, yo fumaba cigarro, y yo nunca lo hice en la casa ni nada de eso, pero una vez en la oficina el Quique me vio a mí fumando y me preguntó que para qué era eso, que qué sentía. Él no me dijo nada al momento, se fijó y ya ni modo, ¿no? Ya se dio cuenta. Y después me dijo, papá, ¿por qué fumas? ¿Qué sientes cuando tú fumas? Y yo le dije, nada. No entiendo, pues no siento nada, no, claro, no. Dijo, ok, si no sientes nada, ¿por qué lo haces? Entonces esas cosas así, como le digo, los hijos se dan cuenta y desde ese día yo no volví a fumar. Nunca me voy a volver a fumar. Nunca. Le pedí a Dios que me diera la fuerza de voluntad para no hacerlo. Le pedí a Dios de que me ayudara para yo no tener que hacer eso. Le pedí a Dios de que me ayude para seguir adelante y tratar de ser un poco diferente en cuestión a mis hijos, para poderles hablar, platicar y estar con ellos. Tenemos que hacerlo, dice en Lucas 1:17, ahora en Cristo ha venido, es el resultado permanente de su obra salvadora. Cuando nosotros verdaderamente nos entregamos el corazón hacia Dios, eso se vuelve a nuestros hijos. El otro día, por una razón u otra, estaba hablando yo con la pastora Mirbella, con la pastora, nuestra pastora, y ella me dijo, voy a hacer esto, y lo otro, pero yo no lo voy a hacer por ti. Entonces, al momento que ella me dijo eso, yo entre mí pensé, bueno, ¿cómo que no lo va a hacer por mí? Si el que lo necesita soy yo. Yo soy el que estoy necesitado de lo que haya sido, ¿no? Y ella dijo, no lo voy a hacer por ti, lo tengo que hacer por tus hijos. Para que esas mismas cosas que usted hace no las hagan ellos. Y hablando y leyendo la palabra, nos podemos dar cuenta que es bien difícil, es extremadamente difícil vivir equilibrado en nuestras vidas, pero lo más bonito es que no es imposible. No es imposible para hacerlo. No tenemos que tener hijos favoritos, no tenemos que criticar a nuestros hijos, no tenemos que pegarle a nuestros hijos, no tenemos que empujar a nuestros hijos, tenemos que cumplir lo que les prometemos, tenemos que participar en la disciplina de nuestros hijos, mi esposa y yo tengo que participar en eso. Tenemos que pasar más tiempo con nuestros hijos, tanto en familia como individualmente con cada uno de ellos. Y no ser excesivo. No traer las cosas del trabajo y traer la mente mal, enojados, como tú quieras, y siempre estar recayendo en nuestros hijos. Porque nuestros hijos realmente lo que hacen es darle la vuelta y sacarle la vuelta a los padres.
Mira, plena y sencillamente como lo hice yo, como lo hiciste tú, como lo hacemos todos los mayores. Nuestros padres nos crían, nos ayudan, nos dan. Llegas a la edad adulta, empiezas a tomar decisiones y te separas y te vas. Y te vas de la casa. Sabiendo que ellos se van a ir, entonces es cuando nosotros tenemos que tener el mejor trabajo del mundo y vivir como la idea del Señor y vivir a la guianza de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que mis hijos aprendan a tomar buenas decisiones, para que aprendan a vivir allá afuera, y lo más esencial es que tengan una paternidad buena. Porque cuando Tommy o Quique o mis hijas tengan hijos, yo no voy a estar allá. Yo voy a estar aparte, yo estoy atrás y yo voy a tomar decisiones, pero yo no puedo tomar decisiones por ellos porque no son mis hijos, son mis nietos. Solo y sencillamente puedo opinar al respecto. Entonces lo que sí puedo obligarme a mí mismo es poder transmitir a mis hijos lo que debo de hacer. Dedicarnos a nuestras familias poco a poco. Tenemos que disponer de ese tiempo para tener una paternidad pura, para tener una paternidad tranquila. Porque muchas veces nos basamos nosotros en nuestros antepasados y, por ejemplo, mi papá, yo nunca tuve una conversación con mi papá así de sexo y de novias y esto y lo otro. Yo nunca tuve eso. A lo mejor por eso es que no, nunca lo hice. Y a lo mejor por eso es que al decirlo, al hacerlo, no lo vemos con la misma enseñanza en que se debe de hacer, solamente leyendo la palabra, para no cometer el mismo error que Elí hizo. Como dice la palabra, los hijos de Elí lo hicieron mal y el Señor los castigó. Y al mismo tiempo el Señor se dio cuenta que Elí no hizo nada cuando sus hijos estaban haciendo mal. No los reprendió, no los disciplinó, no les dijo. Entonces hay que pensar en todas esas cosas. Hay que pensar en todo lo que nosotros estamos haciendo, como lo estamos haciendo. Les pido una disculpa porque me pasé del tiempo y estoy pasado el tiempo, pero me gustó muchísimo el tema y leí bastante del tema y buscarlo y encontrar la manera de hacer las situaciones más tranquilas entre mí y mis hijos. Es lo que debemos de hacer y hay que pensar en que la Biblia nos guía, hay que leer la Biblia para que nos guíe y hay que pensar en que el Señor, nuestro Dios, todos los atributos son a Él. ¿Por qué? Porque Él es el que nos enseña, nos guía y nos lleva. Entonces es lo que debemos nosotros de transmitir a nuestros hijos de la mejor manera posible para que no sucedan cosas malas. Practicar lo mejor de nuestra vida con nuestros hijos, para que ellos lo hagan con sus hijos. Y siempre he tratado de descifrar, de hablar el día de hoy, porque me siento muy contento de haberlo podido leer, de haberlo podido transmitir. Y les agradezco en el alma. Muchísimas gracias. Ojalá y haya sido un poquito despertarnos de las cosas que dije y como lo dije. Y muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.